nos plantean el problema, el ejercicio de que en una hoja Excel que tenemos ya generada en prácticas anteriores, ordenemos los registros. La primera orden que vamos a hacer es ordenarlos según la nota final en orden descendente, es decir, que las notas más altas estén primero y las notas más bajas están después. Después nos pedirán que volvamos a ordenar los registros, esta vez por el campo nombre, por quién es la persona, por el orden alfabético de las personas, y después dejarlo según el orden original. Bien, tenemos esta tabla, y en esta tabla pues tenemos en un momento determinado, pues vemos que están ordenados pues por cualquier criterio que no conocemos en este momento cuál es. Bien, lógicamente, si nos van a pedir al final que ordenemos por un orden original, el orden que tiene en este momento, pues tendré que definir yo ese orden claramente no se ve muy bien, porque no es ni por grupo, no es por especialidad, no es por notas, no es por nombre. Bueno, pues entonces lo primero que tendremos que hacer, esto es una recomendación pues habitual que hay que hacer cuando tenemos una tabla de datos, y si en algún momento determinado queremos volver a este momento, claro, podemos hacer deshacer, pero bueno, si salimos de la hoja de cálculo, pues esto ya se pierde. Bueno, entonces podríamos pensar que vamos a insertar, por ejemplo, una columna en el cual vamos a definir un orden inicial. El orden inicial es el 1, el 2, y a partir de aquí pues son todos los demás. Y tenemos aquí ordenados los registros del 1 al 21 en el orden que nos han dado, que es el que nos pedirán al final que volvamos a generar. Bien, a continuación nos dicen que ordenemos por nota, que primero pongamos las notas más altas y después las notas más bajas, por orden descendente de nota. Bien, todo esto es una tabla de datos, nosotros nos fijamos que está correctamente conformada, que tiene una fila de encabezados que corresponden a los nombres de las variables que vamos a utilizar. Después en columnas tiene los datos son homogéneos, es decir, donde hay nombres todos son nombres, donde hay números son todos números, donde hay grupos, letras son todas letras. Bien, vemos que aparentemente es una tabla correctamente conformada, y después consideramos entonces que si utilizamos las herramientas para tablas de datos de Excel, pues va a considerar que los datos que hay en cada una de las filas corresponden a cada uno de los registros, es decir, que la persona que está ordenada en el puesto 8, que en este momento se llama Víctor, y el DNI es el 888, pertenece al grupo B, es decir, y tiene estas calificaciones. Esos son sus datos. Entonces no se puede ordenar por una columna solamente los datos de las notas, lógicamente se asignarían de manera incorrecta, se ordenarán todos los registros de la tabla. Bien. Tenemos aplicados unos formatos que podemos conservar o podemos expandir, etcétera, o podemos aplicar otros que queramos. Bien, pues lo que nos piden es ordenar por nota. Nosotros nos situamos en una celda cualquiera del campo nota final, por el campo que queremos ordenar, y entonces es muy sencillo, es tremendamente sencillo irnos a la pestaña de datos de la cinta herramientas, ordenar. Claro, si le damos el orden alfabético de las letras A, B, C, D, si trasladado a números, si las variables, la variable sobre la que queremos ordenar son datos numéricos, pues es 1, 2, 3, 4, 5, es decir, de menor a mayor. No es este el caso lo que queremos. No queremos ordenar las notas desde la nota inferior a la nota superior. No, queremos ordenarlo de nota mayor a nota inferior. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es el orden contrario del alfabético, el que pone desde la Z a la A, que si nos posicionamos el cursor encima, nos dice que vamos a ordenar de mayor a menor. Bien, este es el orden que queremos, y si hemos tenido precaución de poner como celda activa una celda cualquiera de la columna por la que queremos ordenar, pues no será tan sencillo como pulsar este botón y ya tenemos las notas, tenemos los registros ordenados de mayor a menor nota final, con lo cual antes estaba primero Ana, pero ahora está primero Manuel, con este DNI, este grupo, etcétera, y esta nota final, y vemos que está todo convenientemente ordenado. Bien, nos dicen, la segunda parte del ejercicio es que, bueno, ya tenemos este orden de nota, pero bueno, con esto pues sacaríamos un listado, lo enviaríamos, etcétera, lo publicaríamos, lo que fuera, pero bueno, ahora quiero tener yo, pues para consulta, cuando viene una persona pues a ver el ejercicio, etcétera, y quiero localizarlo fácilmente, pues no lo localizo correctamente por nota, sino por nombre. El nombre del alumno está aquí, está en lo que era la primera columna, ahora es la segunda, pero lo que tenemos que hacer es ordenar por orden alfabético por esta columna. Bien, otra vez nos trasladamos. Ponemos como celda activa cualquier celda de esta columna y le damos al botón de ordenar de A a Z, ordenar alfabéticamente. Bien, pues lo hacemos así y ya tenemos primero a esta persona que antes estaba en orden 15, etcétera. Bien, esto es muy sencillo y lo que es importante es recordar que para tener
activadas, a que nos sean útiles todas estas herramientas que tenemos en la pestaña de datos, es muy importante que la tabla de datos esté convenientemente creada. Bien, si nosotros hemos tenido esa precaución y vemos que todos los datos forman una colección homogénea de datos, están todos correctamente etiquetados, etcétera, pues tenemos mucha potencia a nuestro alcance. Bien, ya lo último es que nos piden que restablezcamos el orden original. El orden original es pues situarnos en la primera columna y volver a pulsar el orden alfabético, que en este caso, una vez más, aunque sean números, el orden alfabético será el de los números naturales crecientes, y con esto solucionamos el ejercicio que nos habían planteado.